Iniciamos con la información y le cuento que con el propósito de desarrollar políticas públicas en materia de gestión integral del agua en la zona metropolitana del Valle de México, la jefa de gobierno Clara Brugada instaló el Gabinete del Agua de la Ciudad de México con las dependencias locales encargadas del tema y la colaboración de autoridades del Estado de México, de Hidalgo y Morelos, además de autoridades federales. En este gabinete participarán también los titulares de las 16 alcaldías de la ciudad y se realizarán sesiones periódicas, mesas de seguimiento y la elaboración de proyectos con fechas establecidas para su desarrollo. Entre los objetivos de este trabajo conjunto, la jefa de gobierno planteó la implementación de herramientas digitales para diagnóstico y gestión de recursos hídricos a fin de eficientar el trabajo, incluir proyectos de tratamiento de aguas negras y residuales, el aprovechamiento de agua de lluvia, la creación del C5 del agua para monitorear lo que ocurre en la ciudad, la implementación de la línea H2O para el reporte y la atención de fugas de agua y un programa de acciones específicas para las necesidades de cada alcaldía. Además, las metas que se busca conseguir para la población son garantizarles el acceso al derecho humano al agua, llevar agua potable a las comunidades más alejadas y lograr el equilibrio hídrico en cuanto a abasto y recuperación. En este marco se planteó la posibilidad de desarrollar un operativo metropolitano para combatir el huachicoleo del agua y la recuperación de las fuentes de agua que integran el sistema Cutzamala, así como la conservación del bosque de agua. Escuchemos. Pensar en el agua como política de Estado, no como un problema de gobierno urgente que hay que resolver a como dé lugar, no. Política de Estado para enfrentar la prioridad que tiene el agua en los 3 niveles de gobierno. Entonces, bajo esa perspectiva, vamos a trabajar aquí en la Ciudad de México. En información de la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió su estrategia nacional de seguridad y aseguró que funcionará a pesar de las críticas y señalamientos que ha recibido de personajes como el dirigente nacional del PAN y senador plurinominal Marco Cortés, quien aseguró que el crimen organizado domina a gobiernos como el de Guerrero. Escuchemos. La estrategia de seguridad va a funcionar. Esto es para el pueblo, para la gente. Va a funcionar. Eso no quiere decir que sea un tema de un día a otro, pero va a funcionar. Porque primero van a tener todavía más impacto los programas del bienestar y eso va a ayudar. Segundo, vamos a fortalecer la atención a las causas y eso va a ayudar. Y tercero, vamos a fortalecer la coordinación y la inteligencia y la investigación y eso va a ayudar. Nos reunimos todas las mañanas en el gabinete y tomamos medidas todos los días para fortalecer. Entonces va a funcionar. Y vamos a estar informando y cuando haya problemas también lo vamos a informar porque aquí hay transparencia total. También le cuento que luego de que el Consejo Nacional Electoral de Colombia abrió ayer una investigación administrativa en contra del presidente Gustavo Petro por presuntamente violar los topes de campaña en la campaña presidencial de 2022, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió su solidaridad al mandatario colombiano y cuestionó al órgano electoral por su actuar fuera de la ley 2 años después del triunfo en las urnas de Petro, quien calificó la investigación en su contra como un intento de golpe de Estado. Y mire, tras el fallecimiento de la maestra Ifigenia Martínez, el Pleno de la Cámara de Diputados designó con 420 votos a favor a Sergio Gutiérrez Luna como presidente de la mesa directiva hasta la conclusión del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura. La diputada Dolores Padierna fue designada como primera vicepresidenta y el diputado José Luis Montalvo como secretario de la mesa directiva. En su primer mensaje, Gutiérrez Luna agradeció la confianza de las y los legisladores de permitirle desempeñar ese importante cargo. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que se me ha conferido, mirando el todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Muchas gracias. Tengan la confianza todas y todos que lo haremos con imparcialidad, con objetividad, tratando siempre de conducir adecuadamente el debate y las sesiones en esta Cámara.
Justamente ahí, en la Cámara de Diputados, este miércoles sigue en discusión una reforma para que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad sean consideradas empresas públicas y ya no más empresas productivas del Estado, como lo estableció el gobierno de Enrique Peña Nieto para orillar la central al mercado y dejar atrás su función al servicio público con el llamado Pacto por México. Este ajuste las fortalecerá. Más adelante le explicaré a detalle en qué consiste la reforma planteada en materia energética. Mientras tanto, en el Senado de la República, con 118 votos a favor y 7 en contra, fue ratificado el nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum a favor de Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores, y fue el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien le tomó protesta para iniciar con su encomienda. Durante la discusión del dictamen por este nombramiento, las y los senadores destacaron la trayectoria del encargado de la política exterior de nuestro país y puntualizaron que tendrá el fundamental trabajo de fortalecer la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, así como la integración regional de América Latina y el Caribe. También mencionaron que deberá buscar soluciones a realidades desafiantes como el tráfico de armas y la asistencia legal, así como la protección de los derechos de los connacionales y la integración a la atención de la migración. Por la tarde, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad, con 124 votos, la reforma al artículo 123 de la Constitución, con la cual se busca que los salarios mínimos de los trabajadores no estén por debajo de la inflación. Esta iniciativa forma parte del paquete de reformas que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador antes de concluir su mandato. En esta también se contempla que maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, además de médicos y enfermeros, no podrán recibir un salario inferior a los 16,777 pesos que corresponde al ingreso promedio registrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Escuchemos parte de los posicionamientos en esta sesión. Las y los mexicanos tienen el derecho a aspirar a mucho más del salario mínimo. Que el incremento salarial no sea solo en el papelito, sino sea en el bolsillo de las y los mexicanos. Y que el Estado mexicano cumpla con su tarea para que los mexicanos no tengan que estar gastando de su bolsillo lo que le correspondería al gobierno. Se refiere a policías también estatales y municipales, el aumento del salario mínimo. Y yo diría que se trata de un derecho, pero no solo. Si se aumenta el salario de policías municipales y estatales, estaremos garantizando profesionalización de las policías. Por eso el voto a favor que emito por las mejoras salariales de los servidores públicos del apartado B 123 que se reforma son garantías para los trabajadores más vulnerables de estados y municipios. Crece la capacidad de compra, crece la posibilidad de que los empresarios puedan mover sus mercancías y también les beneficia a ellos. Y en más de la agenda legislativa, ayer comisiones del Senado aprobaron los dictámenes que reforman las leyes en materia electoral para regular el proceso de la elección de jueces, magistrados y ministros. Estas modificaciones, impulsadas por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, permitirán establecer procesos claros, justos, transparentes y eficientes. Además, normarán la realización de convocatorias, postulaciones, propaganda, organización, conteo de votos y demás elementos propios de un proceso electoral. Se prevé que el dictamen sea discutido por el Pleno el día de mañana y aquí se lo estaremos comentando. Por cierto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que ya se prepara una nueva reforma para corregir los ajustes recién hechos a la Constitución política en materia del Poder Judicial. Esto luego de que el nuevo mecanismo para la elección del o de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso electoral extraordinario de 2025 se contradice con el que ha funcionado hasta ahora.